Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 21. Conjugaison. Les mots et les temps verbaux. Hoy voy a tratar un tema importante y que supone algunas dificultades incluso para ciertos alumnos de nivel intermedio. Es el tema de la conjugación de los verbos. Y aquí no me estoy refiriendo a aprender de memoria la conjugación de los verbos en cada tiempo verbal, presente, futuro, pasado, porque este no es el objetivo principal de la conjugación. El verdadero objetivo de la conjugación es saber de manera automática y sin pensar qué modo verbal hay que usar cuando estamos hablando o escribiendo un texto en francés. Por ello, voy a empezar por la base explicando de manera breve los principales modos verbales que existen en francés y en qué casos se utiliza cada uno. Les modes verbaux. En français, il y a 7 modes verbaux. 3 modes impersonnels qui sont l'infinitif, le participe et le gérondif. Et 4 modes personnels qui sont l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Entonces, en francés tenemos 7 modos verbales, 3 modos impersonales, que son el infinitivo, el participio y el gerundio, y 4 modos personales, que son el indicativo, el subjuntivo, condicional y el imperativo. Ahora vamos a empezar por los modos impersonales. Les modes impersonnels. Les 3 modes impersonnels sont l'infinitif, le participe et le gérondif. Ahora vamos a ver qué quiere decir los modos impersonales. Les modes impersonnels sont des modes où la forme verbale est invariable, c'est-à-dire on ne peut pas conjuguer le verbe à différentes personnes, comme je, tu, il, elle, uno, etc. Esto quiere decir, los modos impersonales son modos en los que la forma verbal es invariable, no cambia. Es decir, que el verbo no se puede conjugar en las diferentes personas como yo, tú, no se puede conjugar el verbo. El verbo tiene una forma invariable. En estos 3, que son el infinitivo, el participio, el gerundio. Exemple de verbe au mode impersonnel. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de verbos en cada uno de estos modos impersonales. Le mode infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. El modo infinitivo es la forma no conjugada del verbo. Par exemple, il doit faire ses devoirs. Faire, c'est un verbe non conjugué, es el verbo no conjugado. Él debe hacer sus deberes. Entonces, faire es el verbo hacer. Il doit faire ses devoirs. Je veux voir ce film. Yo quiero ver esta película. Voir es ver, es la forma del verbo sin conjugar. Le mode participe. Le mode participe comprend 2 temps verbaux, le participe présent et le participe passé. El modo participio incluye
dos tiempos verbales. El participio presente, este no tiene equivalente en español, y el participio pasado. Le participe présent est une forme verbale invariable qui se termine par en. El participio presente es una forma verbal invariable que acaba en ANT. Par exemple, les personnes faisant du sport sont toujours en forme. Aquí, la frase quiere decir las personas que hacen deporte están siempre en forma. En francés, esta frase se puede transformar en las personas haciendo deporte están siempre en forma. Entonces, faisant, el verbo, esta forma verbal que se acaba en ANT, es el participio presente. Le participe passé est une forme verbale simple et invariable, employée avec un auxiliaire être ou avoir. Il forme les temps composés. Es decir, el participio pasado es una forma verbal simple e invariable. Cuando se emplea con el auxiliar être ou avoir, conjugados, forman los tiempos compuestos. Par exemple, j'ai joué avec mes amis. Esto forma un tiempo compuesto llamado passé composé. Ahí es el auxiliar avoir conjugado en la primera persona del presente. Et jouer es el participio pasado del verbo jugar en francés. El equivalente de esta frase en español es yo he jugado. Aquí también tenemos he, es el verbo haber conjugado en la primera persona del presente. Y jugado es el participio del verbo jugar en español. Esto forma el tiempo compuesto que se llama pretérito perfecto compuesto, que es el equivalente del passé composé en francés. Le mode gérondif. Le mode gérondif se forme avec la préposition en plus participe présent. El gerundio se parece mucho al participe présent, ya que se forma con la preposición en más el participe présent, la forma verbal que se acaba en ANT. Par exemple, il prépare le repas en écoutant la musique. Il prépare le repas en écoutant la musique. Esto en español sería, él prepara la comida escuchando la música. Entonces, escuchando en francés se ponemos en écoutant. De todos modos, el gerundio y el participe présent los vamos a ver en las lecciones próximas y les explicaré en detalle ambos modos, cómo se forman y para qué sirven. Ahora vamos a lo que nos interesa más en esta lección, los modos personnels. Les 4 modes personnels sont indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif. Les modes personnels sont des modes où on peut conjuguer le verbe à plusieurs personnes. Je, tu, il, elle, nous, etc. Es decir, los modos personales, como su nombre indica, son modos en los que podemos conjugar el verbo en las diferentes personas como yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Es muy importante saber utilizar bien los modos personales, porque para expresarse bien en francés es primordial dominar bien la conjugación, es decir, elegir correctamente el modo verbal
que puede ser indicativo, subjuntivo, condicional o imperativo. Y también elegir bien el tiempo verbal, que puede ser presente, pasado o futuro. Por ejemplo, si queremos hablar de un hecho que está pasando o estaría pasando en el momento presente, debemos escoger el presente como tiempo verbal, es decir, conjugar el verbo en presente. Pero al mismo tiempo tenemos que saber qué modo utilizar en este caso, es decir, qué presente escogemos, el presente del indicativo, el presente del subjuntivo o el presente del condicional, etc. Para poder elegir el modo personal correcto, indicativo, subjuntivo, condicional o imperativo, hay que saber en qué casos se utiliza cada uno de ellos. Je vais vous expliquer de manière générale et brève quand est-ce qu'on utilise chacun de ces modes. Os voy a explicar de manera general y breve cuándo utilizamos cada uno de estos modos. Le mode indicatif, c'est le mode du réel ou de la réalité. Présente une action réelle qui peut se situer dans le passé, le présent o le futuro. Es decir, es un modo real que presenta acciones o hechos reales que pueden situarse en el pasado, el presente o el futuro. Por ejemplo, hier j'ai pris un jus. Ayer he tomado un zumo. Es un hecho real. Maintenant, je prends un café. En estos momentos estoy tomando un café. Demain, je prendrai un té. Y mañana tomaré un té. Entonces, esos son como hechos seguros y reales. Le subjonctif. Le subjonctif est le mode de l'irréel. Il sert pour exprimer le doute, le souhait, les émotions et l'incertitude. Es decir, el subjuntivo, por el contrario, es el modo de lo irreal. Sirve para expresar la duda, el deseo, las emociones y la incertidumbre. Par exemple, je doute qu'il vienne. Aquí el verbo venir está conjugado en el presente del subjuntivo. Je doute qu'il vienne. Yo dudo que él venga. Entonces no estamos seguros que va a venir. Segundo ejemplo. Je suis contente que tu sois ici. Yo estoy contenta de que tú estés aquí. Aquí, sois es el verbo être conjugado en el presente del subjuntivo. Entonces, je suis contente que tu sois ici. El estar contenta es una emoción. Je crains que l'examen soit difficile. Je crains que l'examen soit difficile. Aquí, el verbo soit es el verbo être conjugado en el presente del subjuntivo. Yo temo que el examen sea difícil. Aquí también es un sentimiento, una emoción, es un sentimiento de temor. Je crains que l'examen soit difficile. Temo que el examen sea difícil. Le conditionnel. Le conditionnel présente un fait hypothétique y aussi une forme de politesse. Es decir, el condicional presenta un hecho hipotético o una hipótesis y también es una forma educada de hablar. Lo usamos cuando queremos hablar educadamente con alguien. Vamos a ver el ejemplo de hipótesis. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Si yo tuviera dinero, yo compraría una casa. Y aquí el verbo acheter de comprar está conjugado en el presente del condicional o en el condicional presente. Yo compraría, j'achèterais une maison.
El segundo ejemplo es una manera de hablar educadamente. Par exemple, je voudrais parler avec le directeur s'il vous plaît. Je voudrais parler avec le directeur s'il vous plaît. Yo querría hablar con el director, por favor. Entonces aquí no uso yo quiero, sino que uso yo querría. Es el verbo querer, en francés el verbo vouloir, conjugado en el presente del condicional o en el condicional presente. Entonces digo, en vez de decir je veux, que es yo quiero, digo yo querría, je voudrais parler avec le directeur s'il vous plaît. Entonces el condicional también se utiliza para hablar de una manera educada. L'impératif. L'impératif, c'est le mode de l'ordre ou du conseil. On l'utilise pour exprimer un ordre ou pour donner un conseil. Il y a seulement 3 personnes, tu, nous et vous. Et il se conjugue de la même façon que le présent, en supprimant les pronoms sujets. Es decir, el imperativo se utiliza para dar órdenes o consejos. En francés existe el imperativo en la segunda persona del singular, tu o tú, en la primera persona del plural, nous, es decir, nosotros o nosotras, y en la segunda persona del plural, vous, es decir, vosotros o vosotras. Y el imperativo se conjuga igual que el presente, solamente hay que suprimir los pronombres sujetos. Aquí tenemos los ejemplos de las 3 personas del imperativo. Por ejemplo, mange ta soupe. Aquí la orden está dirigida a una sola persona, es decir, a tú. Entonces, come tu sopa. Segundo ejemplo, mangeons notre soupe. Aquí la persona que da la orden está incluida en el grupo. Mangeons notre soupe significa comamos nuestra sopa. Es decir, dirigimos la orden a nosotros. El tercer ejemplo, mangez votre soupe. Aquí la orden está dirigida a un grupo de personas, es decir, a vosotros. Y decimos, comed vuestra sopa. Mangez votre soupe. Ahora sabemos que hay 4 modos personales: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel y el impératif. Y sabemos también en qué casos se utiliza cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer ahora es conocer cuántos tiempos verbales tiene el indicativo y qué relación existe entre ellos. Les temps verbaux du mode indicatif. Maintenant, on va voir les différents temps verbaux du mode indicatif. Ahora vamos a ver los diferentes tiempos verbales del modo indicativo. L'indicatif est composé de 8 temps verbaux. El indicativo está compuesto de 8 tiempos verbales. 4 temps simples y 4 temps composés. 4 tiempos simples y 4 tiempos compuestos. A chaque temps simple correspond un temps composé. A cada tiempo simple corresponde un tiempo compuesto. Más adelante vamos a ver qué significa un tiempo simple y qué significa un tiempo compuesto. En esta tabla tenemos los tiempos simples y los tiempos compuestos del modo indicativo. Tiempos simples son présent, imparfait, futur simple, passé simple. Tiempos compuestos, les temps composés, tenemos passé composé, plus que parfait, futur antérieur et passé antérieur.
Qu'est-ce que ça veut dire un temps simple y un temps composé? ¿Qué quiere decir un tiempo simple y un tiempo compuesto? Temps simple. On parle d'un temps simple quand le verbe conjugué est formé d'un seul mot. On a alors sujet plus verbe. Hablamos de un tiempo simple cuando el verbo está formado de una sola palabra. Y tenemos entonces sujeto más verbo. Par exemple, je mange une pomme. Yo como una manzana. Aquí el verbo comer vemos que está formado de una sola palabra. Je mange une pomme. Temps composé. On parle d'un temps composé quand le verbe conjugué est formé de deux mots ou plus. On a alors sujet, plus auxiliaire être ou avoir, plus participe du verbe principal. Entonces, hablamos de tiempo compuesto cuando el verbo conjugado está formado de dos palabras o más. Entonces tenemos sujeto más auxiliar être o avoir conjugado en el presente o en otro tiempo, depende del tiempo compuesto, más el participio del verbo principal. Exemple. Hier, j'ai mangé une pomme. Entonces aquí vemos, j'ai mangé significa he comido. El verbo avoir, aquí tiene el sentido de haber, del auxiliar haber del español. He comido, has comido, entonces j'ai mangé, tu as mangé. Entonces aquí tenemos un tiempo compuesto del auxiliar avoir más el participio del verbo manger. À chaque temps simple correspond un temps composé. Os voy a explicar por qué decimos que a cada tiempo simple le corresponde un tiempo compuesto. Vamos a ver qué relación tiene un tiempo compuesto con su correspondiente tiempo simple. Primero, sabemos que todos los tiempos compuestos están formados por un auxiliar conjugado, que puede ser être o avoir, más el participio pasado del verbo, que es una forma invariable y que sirve para todos los tiempos compuestos. Aquí en esta tabla tenemos el ejemplo del verbo parler, que es un verbo regular del primer grupo, su infinitivo acaba en ER y su participio parler acaba en E acento. Entonces tenemos primero el verbo conjugado en presente, présent. Je parle, yo hablo. Le corresponde el passé composé como tiempo compuesto. Es un pasado, decimos j'ai parlé. Esto es el pretérito perfecto compuesto del español. Yo he hablado. ¿Cuál es la relación? Aquí tenemos el verbo, el auxiliar avoir conjugado en el presente. Si os acordáis, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Entonces decimos j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé y así. Parler significa hablado, hablado. Yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado. Se queda parler, no cambia porque es el participio pasado del verbo, es una forma invariable. Entonces, entre el presente y el passé composé, decimos que el auxiliar avoir está conjugado en presente. Pasamos al imparfait. L'imparfait es el imperfecto del español. Je parlais significa yo hablaba y le corresponde como tiempo compuesto el plus que parfait. El plus que parfait es el pluscuamperfecto del español. J'avais parlé. Yo había hablado. Y aquí vemos que el auxiliar avoir está conjugado en el imperfecto. Entonces, esta es la relación que les une, que tenemos el auxiliar avoir conjugado en el imperfecto más el participio del verbo, que se queda siempre hablado, hablado, hablado. Yo había hablado, tú habías hablado, j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, etc.
Pasamos al futur simple, futuro simple. Decimos je parlerai, yo hablaré. Le corresponde como tiempo compuesto el futuro anterior, es decir, futur antérieur. Y decimos j'aurai parlé, yo habré hablado. Entonces, aquí también vemos que el auxiliar avoir está conjugado en el futuro simple. Pasamos al passé simple, pasado simple. Je parlais, yo hablé. Le corresponde como tiempo compuesto el passé antérieur, lo que es el pasado anterior. Y decimos je parlais, no se lee la S, je parlais, es decir, yo hube hablado. Entonces aquí también vemos que el auxiliar avoir está conjugado en el pasado simple. Entonces siempre el auxiliar avoir se conjuga en el tiempo simple que corresponde al tiempo compuesto. Y antes de despedirme de vosotros, os dejo aquí un esquema de todos los conceptos que hemos visto en esta lección. Queridos amigos y amigas, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.